Para mí personalmente el libro de los Hechos es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Vemos los primeros 70 años de la vida de la iglesia, de cómo Dios empezó a levantar a su iglesia, cómo Dios obró milagros, y creemos nosotros que Dios sigue operando milagros. Mucha gente piensa, pero Dios opera milagros, pero ¿qué tal que si creo y nada acontece? Queda en la soberanía de Dios, pero voy a seguir creyendo. Porque como dice el buen mexicano, ¿y si sí? Hechos 3, versículo 1 y 10. Dice la escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, y le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Cuánta gente sin plata ni oro está aquí? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era, dile a tu vecino, era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Señor, a veces pensamos que para hacer grande impacto necesitamos estadios, necesitamos lo mejor del sonido, lo mejor del ambiente, que es importante, Señor, pero que no nos olvidemos de lo esencial, porque a veces no podemos tener mucho y perdemos el enfoque de lo que tenemos. Tenemos a Jesús de Nazaret. Señor, pedimos que nos animes, que salgamos retados de este mensaje a salir con esa emoción que tenemos todo en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Es el mensaje de hoy. Lo que tengo te doy. En realidad no podemos dar lo que no tenemos, pero en Cristo recibimos lo que permanece. Cuando somos levantados por su nombre, nuestra alabanza y testimonio se convierten en el mensaje para que otros crean. Nos encontramos aquí en esta historia. Lo que el autor Lucas habla, que no le da un nombre a este personaje, pero le llama un cojo de nacimiento. Qué raro que no escribió su nombre, pero yo creo que el no escribir su nombre fue algo en propósito, porque al fin del día no era tanto la importancia de saber el nombre de cojo, sino la obra que Dios había hecho en él. ¿No te ha acontecido que tú personalmente vas a ciertos lugares y en ciertos lugares mira a las mismas personas pidiendo limosna o pidiendo dinero? Aún yo personalmente tengo un amigo que lo he tenido casi, digo amigo porque pues ya nos hemos conocido por 10, 12 años y él me considera su amigo. Este amigo vive en las calles
y en realidad me viene a visitar. Yo creo que las oficinas ya nomás lo miran y dicen, está pidiendo por Luis. Ya lo conocen. Y yo he aprendido mucho de él, hasta le he hecho preguntas de curiosidad y le he dicho, ¿no te gustaría estar en otro lugar? No, dice, no, Oak Cliff es mi ciudad. Aquí yo me siento cómodo, aquí conozco todo. ¿No te ha acontecido a ti lo mismo que tú has ido a lugares, a un supermercado o cuando estás saliendo del freeway, de repente miras la misma persona todo el tiempo pidiendo dinero? Lo interesante es que no conocemos a las personas. Simplemente sabemos, oh, aquí está el que siempre pide el dinero y es la costumbre de saber, si me va a pedir otro un poco más de dinero, nomás va a querer dinero, etcétera. Pero en realidad no conocemos a esta persona, aunque le ayudamos con algo que va a ayudarle en su momento, pero no en el día de mañana. Y en la realidad a veces lo hacemos como costumbre, como que estamos mirando y no estamos mirando. Simplemente sacamos a esa persona de darle el tiempo necesario que se merece como persona. Ya las personas marginadas simplemente las miramos a veces con menosprecio. Y esto es la vida de este hombre. El hombre que mencioné que no tenía nombre, pero describe el autor de Lucas que era un cojo de nacimiento. Desde que él había nacido, había tenido no tenía la habilidad de caminar. Pero aquí relata la historia, en el versículo 1, estos dos personajes, Pedro y Juan. Y algo sobre Pedro y Juan muy interesante de ello. Pedro era una persona muy valiente, muy audaz en su fe. Juan era el discípulo amado, pero en versículos después nos menciona que eran personas no de mucha letra, es decir, no estaban, vamos a decir, en un estudio formal porque eran pescadores, pero aún Dios los había llamado y escogido como discípulos. Y menciona la escritora que Él los había escogido como, ellos estaban subiendo al templo a la hora novena con el propósito de ir a la oración. Ahora, en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, todavía los judíos estaban viviendo la religión judaica y era costumbre a ciertas horas del día ir a la oración. Y cada día a las 3 de la tarde iban todos los creyentes de la religión judaica y aún los que eran cristianos también iban para orar. Y una de esas horas era la hora tercera o a las 3 de la tarde. Entonces Juan y Pedro simplemente iban con el propósito de orar. Y luego menciona Lucas que traían a un hombre cada día de cojo de nacimiento para rogar limosnas. Yo creo que este hombre nos va a enseñar muy hermosas lecciones de realmente el valor que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a aprender de este hombre cojo y de esta experiencia que Juan y Pedro experimentaron es que así es que uno se puede acostumbrar a pedir poco. Es decir, el hombre que mencionamos aquí, este hombre cojo, estaba acostumbrado a su esquina. Era una rutina y muy interesante, como menciona el versículo 2, dice la escritura, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Entonces, como no podía moverse, él usaba la asistencia de conocidos o personas que lo cargasen y lo llevasen. Y hay que entender algo que se llama la Puerta Hermosa. Era una de las entradas principales para antes de llegar al templo. En otras palabras, si querías entrar al templo, era necesario pasar por ahí. Y algo que describen los historiadores de esta puerta, la Hermosa, que estaba vestida de oro y de plata, y muy irónico, ¿no? Sentado en un lugar de plata y oro y pidiendo y mendigando por la misericordia de los demás. Cuando yo hablo con mi amigo George en el principio, siempre él se sentía como que lo saludaba y se sentía como indigno, no quería saludarme,
me acercaba a él y empezaba a hacerse más para atrás porque decía, no, yo apesto, no me toques. Y dije, no te preocupes, eres mi amigo, no hay ningún problema. Y mi mente me llega a este hombre de cojo nacimiento que se sentía de la misma manera. Simplemente su vida rutinaria. ¿Qué va a acontecer el día de hoy? Me van a llevar al templo. Me van a llevar a las puertas de afuera. Alguien me tiene que dirigir. Pero él estaba acostumbrado al rechazo. Las personas que pasaban no le daban el tiempo, no le daban el enfoque. Simplemente si tenían algo, se lo daban, y si no, seguían. En otras palabras, este hombre cojo nacimiento estaba acostumbrado a ser menospreciado, a no recibir calor de los demás y sentirse como si no pertenecía. Y de la misma manera, a veces nosotros nos sentimos cómodos en donde nosotros estamos. En vez de entrar a la iglesia, porque este hombre cojo nacimiento ni tomó el tiempo de entrar a la iglesia, simplemente se puso hacia las afueras, y mucha gente se siente indigna. Pero Dios nos llama a no sentirnos cómodos como este hombre cojo de nacimiento. Ahora menciona la escritura que lo ponían ahí cada día. Imagínense ese esfuerzo que tenían que hacer los demás para llevarlo y estar dependiendo de los demás. Y menciona el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen la limosna. Este hombre cojo nacimiento estaba haciendo lo repetitivo, estaba haciendo lo mismo. Ahora estaba poniendo sus ojos en Pedro y Juan y dijo, ¿sabes qué? A estos dos individuos también les voy a rogar. Algo ordinario, algo de lo común. Dios estaba a punto para hacer algo milagroso y algo poderoso, porque no sabemos lo que Dios puede hacer con las personas marginadas. No sabemos lo que Dios puede hacer con las personas necesitadas, porque Dios levanta a lo que la gente menosprecia para que su gloria sea extendida. Vemos aquí y aprendemos que a veces no debemos de cambiar ni ofrecer lo temporal por lo que permanece eternamente. Miren, vayan conmigo en el versículo 3 y 4. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Miren esto, Pedro con Juan fijando en él los ojos. Qué interesante. Él empezó a rogar, y este detalle que hizo Pedro y Juan me impactó, porque tomaron el tiempo a darle la mirada a este vagabundo o a este marginado de la sociedad, en este contexto, este cojo de nacimiento. Estar acostumbrado a ser rechazado, a ser puesto al lado. Ahora dos personas toman el tiempo a darle la mirada. ¿No es algo que entrenamos nosotros a nuestros hijos? Cuando te están hablando o están hablando y están mirando al otro lado, hey, dame la mirada, dale la atención. Cuando vas a saludar a una persona, ¿qué le decimos? Míralo a los ojos y salúdalo, porque es una señal de respeto, es una señal que le estás diciendo a la persona, eres importante. Y esto es lo que hace Juan y Pedro, porque habían sido impactados por el evangelio. Porque cuando tienes a Jesús y has experimentado su amor, tu vida cambia. No actúas de la misma manera, no operas de la misma manera. Ahora ellos le dieron el tiempo y dijeron, dame la mirada. Yo creo que ahí empezó Dios a obrar en el corazón de esta persona, este hombre cojo de nacimiento. Y mira lo que aconteció. Dijo, vio a Pedro y Juan en el templo que le dicen limosna. En versículo 4, Pedro con Juan fijando en los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Me imagino, dijeron, esta interacción es diferente. Esta vez me están diciendo que los mire. ¿Acaso va a sacar ese billete de $100? Porque la gente va y deja sus pesos, pero él me está dando esa atención. Y mire la manera que responde Pedro. Él estaba atento, el hombre cojo nacimiento, iba a esperar algo. Y dice,
esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Cuando queremos hacer impacto hacia los demás, queremos hacer impacto con el evangelio, a veces pensamos que necesitamos mucho para alcanzar al necesitado. Y Pedro y Juan en esta ocasión no tenían dinero. Ahora, yo me pregunté por qué no tenían dinero, y el principio, en el contexto de la historia, menciona que los discípulos vendían todo lo que tenían y lo compartían para sostener las necesidades de cada uno de ellos. Eso era altamente probable que todo lo que tenían lo vendieron para bendecir a los demás. Por eso se encontraban con necesidad. Y a veces nosotros pensamos que necesitamos mucho para hacer un grande impacto, y le decimos a Dios: Dios, cuando tenga este dinero, cuando gane esto, voy a bendecir a la iglesia y comprar un nuevo templo. Dios, cuando tú tengas esto y aquello, ahora sí puedo realmente servirte, ahora sí puedo llevar el evangelio si tuviera. Y muchos de nosotros pensamos que necesitamos los recursos para hacer lo que Dios nos llamó. Pero algo muy interesante sobre Pedro y Juan: ellos ciertamente no tenían dinero, pero por no tener el dinero no significa que pararon de hacer lo que Dios les había llamado. ¿Qué fue la próxima declaración que hicieron? No tengo plata ni oro, no puedo tener dinero, no puedo tener los recursos, pero he experimentado algo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú en esta mañana? Pedro y Juan, ¿sabes qué tenían? No tenían los recursos, pero tenían intimidad con Jesús. No tenían la habilidad económica, pero sabían y conocían el poder de Dios. No tenían dinero para viajar y llegar a las naciones, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. A veces queremos hacer impacto en el mundo y nos sentimos incapaz, pero Dios te dice: tú tienes algo valioso, tienes el mensaje de Jesucristo. Y mira lo que dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Me recuerdo cuando vine a Cristo, vivíamos con mi familia en un apartamento de una recámara, y yo me dormía en la sala. Cuando llegaban visitantes, el colchón lo subía y lo escondía, porque qué vergüenza dormir en la sala, ¿no? Ese colchón no era el más reciente, era un colchón viejo, pero por la necesidad en ese tiempo y lo que teníamos. Pero ¿sabes qué pasó cuando yo tenía a Cristo? Me sentía que estaba durmiendo en una cama de miles de dólares. Tenía tanta paz y tranquilidad. Porque puedes tener una cama de gran valor y no tener el descanso. Porque el verdadero descanso que necesita tu alma, Jesús te lo da. Jesús te lo da. Y al caminar con Jesús dije: ¿sabes qué? No necesito esto para ser feliz. Es bendición y es necesario, y los biles necesitan pagarse, pero tengo algo mejor. Tengo al Señor, tengo su paz, tengo su presencia. Y eso es lo que Pedro y Juan cargaron. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Ellos conocían a su Salvador. Conocían a lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Conocían que la muerte ni el pecado pudo parar a Jesús, sino que el Padre lo resucitó el tercer día. Así venciendo la muerte, venciendo el pecado. Y ha hecho a aquellos que creen en Él también triunfadores. Cristo venció y nosotros también vencimos. Entonces Pedro y Juan sabían que lo tenían todo.
Pero Pedro y Juan eran ya personas diferentes y transformadas, donde miraba a la otra gente uno más, alguien que simplemente rogaba. Ellos miraron una alma necesitada. Eso es lo que hace el evangelio. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú lees su palabra, cuando tú buscas su presencia, cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él cambia tus prioridades y ya no miras al perdido como un estorbo, lo miras con compasión. Y así es como Juan y Pedro interactuaron de esta manera con este hombre cojo de nacimiento. Y menciona la escritura: y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Cuando aconteció el milagro, en este contexto, aconteció en el momento, al instante, después de ellos orar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿de dónde venía esa fuente de poder? ¿Era mismo Pedro que tenía el poder? No era Pedro. No era lo que Pedro tenía. No era Pedro, él estaba hablando en el nombre de Jesús. La fuente de ese poder era Cristo. Cuando tú hablas del Señor y cuando tú testificas, no es tu poder, no es tu fuerza, es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Al instante aconteció ese milagro. La escritura nos revela después que este hombre tenía más de 40 años en su condición rogando en las puertas del templo. 40 años. Y aquellos que han esperado por un milagro y aquellos que han sufrido por varios tiempos, lo más tiempo que pasa y tú estás pasando la necesidad o ese dolor, si no hay resolución y si no viene ese milagro, a veces perdemos la esperanza y nos acostumbramos. Y eso era la vida de este hombre. Estaba acostumbrando a su rutina. No esperaba que Dios iba a hacer algo, pero al instante lo hizo. Hoy puede ser tu día de milagro. Hoy puede ser hoy puede ser el día que puedes recibir tu oración contestada. Ahora acontece algo, porque sabemos que hay otras líneas de pensamiento que las personas dicen, bueno, están enseñando y predicando del libro de los Hechos, y hay personas que dicen en líneas de pensamiento que el libro de los Hechos es un libro histórico que es bueno para saber el crecimiento de la iglesia, pero no se puede tomar doctrinal. Otras líneas de pensamiento que dicen, bueno, los dones espirituales como la sanidad divina y lo que estamos experimentando aquí es simplemente algo que aconteció en esa época, porque Dios estaba trayendo crecimiento milagroso a la iglesia. Que también yo quiero añadir a esos pensamientos: Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por todos los siglos. Que recibimos consejo de toda la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús pudo obrar este milagro en este hombre cojo de nacimiento en esos tiempos, ¿qué no podrá hacer Dios el día de hoy por nosotros? ¿Qué no podrá hacer? El problema, hermanos, es que a veces hemos puesto tanto énfasis en el milagro que nos olvidemos de la fuente del milagro. Nos olvidamos de Dios. Ponemos casi como que idolatrizamos un milagro. Si acontece un milagro, una persona no pudo caminar, se levantó, súbalo, se levantó, mírenlo. Pero los milagros no son para uno mismo ni para la gloria personal, son para la gloria de Dios. No debemos atener a un nivel a idolatrizar un milagro, simplemente para que el nombre de Dios sea glorificado. Y para este hombre cojo de nacimiento, ¿qué fue la respuesta ante ese milagro que había recibido? Porque cuando tú has experimentado a Dios en tu vida,
¿Qué fue lo que hizo este hombre? Y esto es lo que aprendemos, que cuando alguien recibe un milagro, lo único que puedes hacer es alabar. Vaya conmigo, versículo 8. Dice la escritura: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué fue el resultado al recibir el milagro? Pero sabían que versículos después los religiosos del templo trataron de tapar lo que había acontecido, porque cuando tú has experimentado el poder de Dios de tu vida, hay gente que te quiere aplacar. Eres muy emotivo. ¿Por qué brincas? ¿Por qué saltas? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué derramas lágrimas? Tú respóndele: porque si entendieras cómo era mi vida antes y cómo es hoy, tú hubieras estado celebrando conmigo, porque antes era borracho, antes era adúltero, antes estaba perdido en los vicios, pero ahora soy santificado y lavado por la sangre de mi Señor Jesucristo. No había en ese tiempo un grupo de alabanza ahí con él, pero si estuviera, me imagino que hubieran puesto ese cántico: el poderoso de Israel. El cojo saltará, con el arpa danzará. Brinque, saltando, alabando y glorificando al Señor. Entonces, si recibimos el milagro, es para, primero, que Dios sea glorificado, para glorificar su nombre, para reconocer la fuente de por qué lo recibimos. Entonces, no te quedes callado si Dios ha sido bueno contigo. Hay personas que esperaban tu destrucción. Hay personas que te dijeron: es simplemente una temporada, una emoción, pero todavía estás aquí por su gracia. Encuentra las fuerzas para glorificar y exaltar el nombre de tu Dios. Él te libró con su gran poder. Él te preservó cuando pensabas que no ibas a seguir. Y para este hombre cojo de nacimiento, 40 años sentado en la puerta de la hermosa, simplemente dependiendo de la misericordia de los demás, nunca sintiendo la habilidad o experimentando la habilidad de caminar o sentir emoción en sus pies, ahora experimentando el poder de Dios fluir. El Espíritu Santo estaba obrando un milagro en su cuerpo y comenzó al instante. Entonces, si Dios nos levanta, era para alabarle. Como que Lucas también había mencionado en el versículo 8: saltando, se puso en pie, anduvo y entró en ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Quién era lo que estaba haciendo esto? Era un hombre cojo de nacimiento, y él hace este énfasis porque está conectando la profecía del Antiguo Testamento del profeta Isaías, que se encuentra en 35:6, que menciona: saltará el cojo como un ciervo. Y Isaías estaba dando esta profecía diciendo: cuando llegue el Mesías, vas a ver cojos andar, vas a ver ciegos ver. Como Lucas estaba diciendo, la era de Jesús ha llegado, el Mesías, el Redentor ha llegado. Y esto era algo verídico para esa temporada. Jesús había resucitado y su evangelio se estaba expandiendo y el poder de Dios se estaba viendo. Pero ¿qué tal que si te digo que sí, los milagros que recibimos son para que Dios reciba gloria? Pero escuche esto, también son para que los demás conozcan el poder de Dios, vean su poder y crean en el evangelio. ¿Qué tal que si tu sufrimiento, el día de hoy que estás experimentando, que sientes que ya no aguantas, que sientes que ya no puedes cargar con él, pero hay personas que te están viendo, hay personas que te están observando, hay familiares orgullosos que no quieren decirte, pero te están viendo la manera
que tú actúas. Miran lo que Dios ha hecho en tu vida. Y miren lo que aconteció. El versículo 9 y 11. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quién lo vio andar y alabar? Pero qué tal que si ese hombre cojo nacimiento se hubiera quedado así. Dios me sanó, oh, miren, ya. Y no hace nada. La gente no hubiera visto. Porque lo vieron saltar, lo vieron danzar, lo vieron alabar. Miren esto poderoso. 40 años sentado en un lugar muy céntrico, porque mucha gente entraba, mucha gente salía. ¿Qué significa? Que no sabían su nombre. La gente que pasaba ahí nomás sabían el que ruega. Imagino que eran hispanos, porque a veces como hispanos, no, el borracho de la esquina, no, el cabezón de allá. Ponen apodos, ¿verdad? Y él era conocido como, no, el cojo, el que ruega, el cojo que no puede, ahí nomás lo ponen en la esquina, el de la esquina. Y la gente lo veía y lo sabían por el de la esquina. Pero ahora ese, el de la esquina, lo veían brincando y saltando. Es decir, el que no podía saltar, el que no podía andar, ahora lo estaban viendo. Es decir, estaban viendo el poder de Dios en su vida. Hay gente que te está viendo. Pero ¿cómo voy a recibir un milagro si nunca paso por una necesidad? Si no paso por un quebrantamiento. Quiero darte esperanza, porque sé que has recibido diagnósticos médicos que causan temor. Quiero darte esperanza porque yo sé que le has pedido a Dios por mucho tiempo por tu hijo e hija, pero no has visto cambio. Y te estás preguntando, Dios, he sido fiel, te he servido, pero me duele la condición de mi hijo. Me duele la condición de mi hija. Quiero hablarle a tu dolor. ¿Qué tal si este hombre cojo de nacimiento, Dios la había en su soberanía permitido estar ahí por 40 años para que todo el pueblo mirase? Ya era conocido, ya tenía fama en el pueblo, en toda Jerusalén. Y miren lo que aconteció. Que reconocían que, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y mire esto, y le reconocían que era, no el que es, que era. Como la gente se queda impactada, no, tío, no, ¿qué pasó, tío? Porque antes le entraba duro y ahora que me estás invitando a la iglesia. Este joven que quería seguir las pandillas, pero ahora está hablando del evangelio. ¿Qué está pasando aquí? Este matrimonio que iba a ser destruido porque los conozco, pero están hablando diferente. Y porque era. Así era mi vida. Pero soy una nueva criatura en Cristo. Ya no soy el cojo de nacimiento. Ahora soy el que está saltando, andando. Entonces, mira esto. No tienes que darle cuentas a nadie de por qué tú estás adorando a Dios con todo tu corazón. Porque tú sabes el dolor que has pasado. Tú sabes el sufrimiento que has caminado en tu vida. El que era, y reconocían que el que era el que se sentaba a pedir la limosna en la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. 40 años, más de 40 años, entrando y saliendo por la misma puerta.
Ahora viendo que estaba saltando y danzando en el templo, miren lo que Dios hizo. Ya no estaba en las orillas, ahora estaba adentro adorando. Ya no estaba viniendo a la iglesia porque quería que le dieran algo. Estaba ahí porque quería adorar a su Dios y exaltar su nombre. Y aconteció que este milagro que Dios había hecho en él fue la plataforma que Dios iba a usar. El dolor de este hombre, cojo de nacimiento, sentirse marginado, etcétera, era la plataforma que Dios iba a usar para que ahora sí la gente, todo el pueblo de Jerusalén estuviera abierto y atento al mensaje del Señor. Porque nos relata la historia después que se enojó. Las personas religiosas, los líderes religiosos se molestaron y se enojaron y querían que todo se calmase, que no se divulgase lo que había acontecido. Agarraron preso a Juan y Pedro, les llamaron a cuentas, le dijeron: no enseñen en este hombre. Ellos dijeron: ¿cómo no vamos a enseñar? Usted dígame si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Mencionaron que no podían parar de hablar lo que habían visto, lo que habían experimentado. Y más sobre todo, mientras Pedro y Juan, específicamente Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba dando el mensaje de la palabra de Dios, ahí el hombre estaba con ellos. Y Pedro, lleno de la presencia, lleno del Espíritu de Dios, empezó a dar un mensaje. Porque el milagro de este hombre cojo de nacimiento abrió el camino para que los corazones se abrieran. Y lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, sin micrófono, sin banda musical, sin bastante conocimiento teológico, pero llenos del Espíritu, empezó Pedro a dar su segundo sermón, un discurso, y empezó a dejarles saber que ese milagro había acontecido a causa de nuestro Señor Jesucristo. El milagro que había recibido este hombre cojo de nacimiento abrió las puertas para que la gente abriera su corazón y después se compartiera el evangelio, porque el milagro no salva a la gente, el mensaje de Jesús sí. ¿Y sabe qué aconteció? 5,000 hombres o almas, no contando mujeres y niños, fueron salvas ese día. 5,000 almas vinieron a Cristo por la predicación de Pedro y Juan, pero a causa del milagro de este hombre de cojo de nacimiento, 40 años. ¿Qué tal que si el milagro que tú le estás pidiendo a Dios el día de hoy pueda ser la plataforma que Dios espera usar para que se conviertan tus familiares? ¿Qué tal si el dolor que estás experimentando el día de hoy para tu vida puede ser la salvación de alguien más? ¿Pero cómo? Porque sigues esperando y creyendo hasta tu último momento de vida que Dios lo puede hacer. Amada iglesia, yo no sé qué le estás pidiendo a Dios en esta mañana. No sé lo que has orado a Dios por mucho tiempo. No sé si le estás pidiendo por sanidad divina, por una enfermedad. No sé si le estás pidiendo por una sanidad emocional porque pasaste algo difícil. No sé, una necesidad económica y estás pidiendo a Dios que obre a tu favor. Y hay que entender el significado de milagro. Un milagro significa algo sobrenatural, es decir, algo fuera de lo común. Quiero darte esperanza.
Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y hoy puede ser tu instante. Hoy puede ser el día que tú recibes lo que le has pedido a Dios. No pares de creer. No pares de confiar. Hoy puede ser ese día. El altar está abierto. Pónganse en pie. No sé qué le estás pidiendo a Dios, pero este hombre tenía 40 años sentado en la misma puerta, pidiendo lo mismo, viendo a gente pasar, y nadie le puso caso. Era menospreciado. Pero Jesús lo miró. Jesús lo miró por medio de Pedro y Juan, y Él obró en su vida. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, por legalización, para que pueda ser legal en este país. No sé qué le estás pidiendo a Dios. No pares de creer. No pares de creer. No pares de creer en Él. El hombre cojo de nacimiento pensaba que estaba pidiendo solamente una moneda, pero realmente Dios le iba a dar algo mejor. Vaya iglesia, Jesús sigue operando milagros. Jesús sigue operando milagros. Tienes que tener esa confianza y esa audacia, en esa fe como Pedro y Juan. Porque fueron azotados, fueron metidos a la cárcel por lo que hicieron. Pero estaban tan confiados, tan comprometidos, tan metidos con Dios, que sabían, aunque si me llevan a la cárcel Dios me va a librar, pero no puedo parar de hablar, no puedo quedarme callado. Dios ha sido bueno con mi vida. Ahorita me ves sufrir, ahorita me ves llorar, ahorita me ves sin fuerzas, pero verás la mano de Dios obrar en mi vida. Mi vida no se va a terminar así. Nada que te pueda ofrecer, solo un corazón Cuando yo vine a Jesús, quebrantado, tenía 16 años. una Dice y Dios, otra ¿qué tú vez. quieres de mí? No tengo nada que darte. Esta ropa vieja, me duermo en una No sala hay en la cama, no tengo que nada. me enamore más. Pero Él me dejó saber, solo lo que quiero es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu devoción. Tu presencia, Lo que tengo te doy. Tienes algo más tu hermoso de mirada una casa, algo más me hermoso. hace suspirar. Tienes la presencia de Jesús. Lo tienes todo. Tienes a Jesús, tienes su presencia. Ante ti, Si está esperando un milagro del Señor, pasa aquí enfrente. Vamos a pedirle a Dios por ese milagro que le estás pidiendo a Dios. Me inclino. Si le estás pidiendo a Dios un milagro, pasa aquí ante enfrente. ti. Puede ser por tu salud, puede ser económico. Yo no sé lo que estás pidiendo. Eternamente.